Hola amigos, hermanos y hermanas. Y el tema que me han propuesto hoy ustedes es sobre los laicos y su vocación de santidad. Como sabemos, el Señor nos ha llamado y nos llama siempre a ser santos. Así lo dice en el Levítico: sed pues santo porque yo soy santo. Levíticos 11:45. La imitación de Dios es la condición indispensable. El fiel tiene que ser santo porque su Dios es santo. Santificaos y sed santos porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis preceptos y cumplidlos. Yo soy el Señor, el que os santifico. Levítico 20:22. Y más adelante también en Levíticos 20:26 dice: sed pues santo para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Este llamado del Señor es para todos. Nadie está excluido para disponerse a la santidad independiente de la actividad que realice o la posición jerárquica o social a la cual pertenece. Cada cual estamos capacitados para dar frutos de santidad según el estado y condición a la que pertenecemos. Algunos casados, otros solteros, pueden ser viudos, obreros, artesanos, empresarios, militares, religiosos, presbíteros, etc. Para ser santos, podemos elegir la vida contemplativa, la vida conventual, religiosa, matrimonial, laboral, etc. Cada cual y en cualquier lugar que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la vida perfecta. Cristo nos ha pedido: vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48, perdón. Él es perfecto porque es Dios, pero el hombre lo será ayudado por el mismo Dios y estará con nosotros siempre, y estará siempre recordándonos estas cosas. Un laico en su vida puede ser más santo que un sacerdote. Y esto no es palabra mía. En una audiencia del 24 de noviembre del año 1993, San Juan Pablo II expuso que un laico que acepta generosamente la caridad divina en su corazón y en su vida es mucho más santo que un sacerdote, un obispo, que la acepte de modo mediocre. Ciertamente coincide con el Evangelio cuando dice: no todo el que me diga Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y también dice el Señor, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor dice, les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así lo relata Mateo, versículo 7, 21, 29, libro 7, versículo 21 al 29. El gozo de comprender en la parábola donde se nos relata que el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña, habiéndose ajustado con los obreros en un denario el día, los envió a su viña, dice Mateo 20:12. Despliega ante nuestra mirada la inmensidad de la viña del Señor y la multitud de personas, hombres y mujeres, que son llamados por Él y enviadas para que tengan trabajo en ella. La viña es el mundo entero, conforme a lo que dice Mateo 13:38. Id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, Mateo 24. En un amplio llamado que no se dirige solo a los pastores o a los sacerdotes o a las religiosas y religiosas, sino que se extiende a todos. Pero cuando digo a todos, también a todos los fieles laicos que son llamados personalmente por el Señor, de quienes reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo, como lo dice Christi Fidele Laici 1:2. San Gregorio Magno, predicando a sus fieles laicos, comenta de este modo la parábola de los obreros de la viña. Fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor. Bien, vamos a ir por parte. ¿Qué se entiende por laicos? Para comprender qué entiende la Iglesia por laico, la Constitución dogmática Lumen Gentium, capítulo 4. Los laicos. Nos expone que por nombre de laico se entiende aquí a todo fiel cristiano, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que viven en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen según sus posibilidades la visión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Lumen Gentium 31. Además, este Lumen Gentium 31 nos expone que a los laicos nos pertenece por propia vocación el buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Vivimos en el siglo, es decir, en toda y cada una de las actividades y profesiones, y así como las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con la que su existencia está como entretejida. Allí estamos llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándonos por el Espíritu evangélico, de modo que igual que la levadura, contribuyamos desde dentro a la santificación del mundo
y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de nuestra vida, con nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Búsquenlo en Mateo 20, versículo 4. Mire, estaba investigando un poco antes de darle esta charla a ustedes algunas cifras que me han hecho meditar. Es un ejercicio, ¿eh? Para que veamos nuestra realidad como católicos, como cristianos. Hoy día se habla de 6.700 aproximadamente millones de habitantes que tiene nuestro planeta Tierra, y de estos se dice que 1.190 millones aproximadamente, es decir, un 18%, se declaran o se han declarado o se sienten católicos o cercanos a la fe católica. Pero no significa que todos estos sean celosos practicantes. También las cifras dicen que la Iglesia tiene hoy aproximadamente, entre diocesanos, religiosos, etc., unos 400.000 presbíteros, es decir, matemáticamente un 0,33% del total de los católicos. Dicho de otra forma, más o menos un presbítero cada 3.000 católicos que se declaran o se sienten católicos o cercanos. Pero esto no se da por igual en todo el planeta. A modo de ejemplo, yo estuve averiguando aquí en el país que vivo, aquí en Chile, en Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene, por los últimos censos, aproximadamente 7 millones y medio de habitantes. Bueno, algunos dicen un poco más, pero eso es lo que dicen los últimos censos. Y tenemos en la ciudad de Santiago, que es una gran ciudad, unas 200 templos parroquiales. O sea, tendrían que asistir más o menos, dicen algunos, hasta 100.000, 105.000 fieles a la misa de los domingos, que son más importantes que otros, no los domingos generales. Día del Señor. Dicho de otro modo, 1,51% de la población. Se estima que en esta ciudad hay más o menos un presbítero por cada 17.500, 18.000 habitantes. Todos los datos son aproximados y lo estuve mirando, en lo que hay de información. Pero el propósito no es dar cifras tan exactas, sino que dar un ejemplo. No es una estadística oficial. Y estas cifras no pueden dejarnos indiferentes, tampoco podemos ser egoístas con ellas, es decir, cómodos y opinar. Eso es lo que hay y punto. ¿Qué le vamos a hacer? Todo lo contrario. El Señor nos llama a todos a ser Martas, como dice el Evangelio, y Marías. En otras palabras, atender su llamado en la acción, tarea ejercida con decisión y a la oración a los pies del Señor. Pero no solo para que nos envíe vocaciones sacerdotales, que son importantes, sino que además para que los católicos tomemos la decisión de tener y promover las vocaciones de laicos que pasen por el mundo haciendo el bien y se decidan a andar por los caminos de santidad. No es fácil, pero el Señor nunca nos ha pedido algo imposible. Recordando nuevamente la parábola de la viña en la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II sobre la vocación y la misión de los fieles laicos en la Iglesia y el mundo, nos dice que el fruto más valioso
el fruto más valioso deseado a la Iglesia es la acogida por parte de los fieles laicos del llamamiento de Cristo a trabajar en su viña y a tomar parte activa, consciente y responsable en la misión de la Iglesia en esta magnífica y dramática hora de la historia. Nuevas situaciones tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. Fiel no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es ilícito permanecer ocioso, dice el Señor. Todavía salió a eso de las 5 de la tarde, vio otros que estaban allí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Y les dijo: ¿y también vosotros a mi viña? Mateo 6:7. No hay lugar para el ocio. Tanto es el trabajo que a todos espera en la viña, del Señor. Christi Fideles Laices 3. Y veamos el tema que me han pedido: el apostolado de los laicos. Continuando con la constitución dogmática Lumen Gentium, capítulo 4, acápite 32, nos enseña que los laicos estamos congregados en el pueblo de Dios y constituidos en un solo cuerpo de Cristo bajo una sola cabeza, cualesquiera que seamos. Pues a la manera en que un solo cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, como dice San Pablo en Romanos 12, 4, 5. Y es que estamos llamados como miembros vivos a procurar el crecimiento de la Iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas recibidas por el beneficio del Creador y la gracia del Redentor. El apostolado de los laicos es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, y a él todos están destinados por el mismo Señor en razón del bautismo y la confirmación, por los sacramentos, especialmente por la Sagrada Escritura, se comunica y se nutre aquella que le hace a Dios y hace a los hombres, que es el alma de todo apostolado. Los laicos estamos llamados particularmente a ser presentes y operantes a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra, sino que a través de nosotros. Así pues, todo laico, por los mismos dones que le han sido conferidos, se convierte en testigo y al mismo tiempo en un instrumento vivo de la misión de la misma Iglesia. Como dice San Pablo en Efesios 4:7, en la medida del don de Cristo. Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos los fieles laicos, puede también ser llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía, como aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando mucho para el Señor, como lo dice en Filipenses 4:3 o en Romanos 16. Por lo demás, somos aptos para que la jerarquía nos confíe el ejercicio de determinados cargos eclesiásticos, ordenados a un fin espiritual. Es así como a nosotros nos incumbe como laicos colaborar en la hermosa empresa de que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos
y de toda la tierra. Y a los presbíteros les corresponde abrirnos el camino por doquier para que a la medida de nuestras fuerzas y de las necesidades de los tiempos, participemos también celosamente en la obra salvadora de la iglesia. Estamos desde siempre llamados a la santidad. San Pedro, dirigiendo su carta a los que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos les dice: como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo y de vuestra ignorancia, más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura. Sed santo, porque santo soy yo. 1 Pedro 1, 14, 16. Luego de leer esta carta de Pedro, Juan Pablo II expuso a la audiencia ese que yo hablé antes, el 24 de noviembre del año 1993, que la iglesia es santa y todos sus miembros, es decir, todos nosotros estamos llamados a la santidad Y continúa el Papa haciendo ver que nosotros como laicos participamos en la santidad de la iglesia al ser miembros con pleno derecho de la comunidad cristiana. Y esta participación, que podríamos definir ontológica en la santidad de la iglesia, se traduce también para los laicos en un compromiso ético personal de santificación. En esta capacidad y en esta vocación de santidad, todos los miembros de la iglesia somos iguales. Lo dice San Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. San Pablo, Gálatas 3, 16, 28. Junto a lo anterior, para que no juzguemos menos por lo que hacemos o la posición que tenemos como fieles, también continúa que nos aclaró Juan Pablo II que el grado de santidad personal no depende de la posición que se ocupa en la sociedad o en la iglesia, sino únicamente del grado de caridad que se vive, como también nos enseña San Pablo. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. 1 Corintios 13, 1, 3, que es muy hermoso. Y luego nos hace ver una realidad muy importante en nuestra condición. Un laico que acepta generosamente la caridad divina en su corazón y en su vida es más santo, puede ser más santo que un sacerdote, un obispo, que lo aceptan en modo mediocre. La palabra santo y la santidad de la iglesia. En su libro Introducción al Cristianismo, Benedicto XVI, que lo escribe cuando era cardenal, conocido como Joseph Ratzinger, explica que la palabra santo no alude primariamente a la santidad en medio de la percividad humana. El símbolo nos llama a la iglesia santa porque todo y cada uno de sus miembros sean santos, es decir, personas inmaculadas. Este es un sueño que ha renacido en todos los siglos, pero que no tiene lugar alguno en el símbolo. Por tanto, una iglesia santa expresa el anhelo perpetuo del hombre porque se le dé un cielo nuevo y una tierra nueva,
inaccesibles en este mundo. En realidad, las más duras críticas a la iglesia de nuestro tiempo nacen veladamente de este sueño, y muchos se ven defraudados y golpean fuertemente la puerta de la casa y tildan a la iglesia mentirosa. La santidad de la iglesia consiste en el poder por el que Dios obra la santidad en ella. Dentro de la pecaminosidad humana, este es el signo característico de la nueva alianza. En Cristo Dios se ha unido a los hombres, se ha dejado atar por ello, y la nueva alianza ya no se funda en el mutuo cumplimiento del pacto, sino que en el don de Dios, una gracia que permanece a pesar de la infidelidad humana. La expresión del amor de Dios, que no deja vencer por la incapacidad del hombre, sino que siempre es bueno para él, asume continuamente como pecador, lo transforma, lo santifica y lo ama. Por razón del don que nunca puede retirarse, la iglesia siempre es la santificada por él. Santificación en la que está presente entre los hombres la santidad del Señor, lo que en ella está presente y lo que elige en el amor, cada vez más paradójico, las manos sucias de los hombres como vasijas de su presencia. Es verdaderamente la santidad del Señor. La santidad que, en cuanto a santidad de Cristo, brilla en medio de los pecados de la iglesia. Por eso la figura paradójica de la iglesia, en el que las manos indignas nos presentan a menudo lo divino, en la que lo divino siempre está presente, solo en forma de, sin embargo, es para los creyentes un signo del, sin embargo, del más grande amor de Dios, como dice esta introducción al cristianismo, capítulo 3, Espíritu y la Iglesia. Hablando de la santidad cristiana, regresando nuevamente al tema que partí yo de la audiencia del 24 de noviembre del año 93 de Juan Pablo II, expuso que la santidad cristiana tiene su raíz en la adhesión a Cristo por medio de la fe y del bautismo. Este sacramento es la fuente de la comunión eclesial en la santidad. Eso es lo que pone de relieve el texto paulino: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, Efesios 4:5. Citado por el Concilio Vaticano II, que de ahí deduce la afirmación sobre la comunión que vincula a los cristianos en Cristo y en la Iglesia, Lumen Gentium 32. En esta participación en la vida de Cristo mediante el bautismo se injerta la santidad ontológica, o sea, real y existente, eclesiológica, por esencia, y el desarrollo histórico de la Iglesia, y ética de todo creyente, sea sacerdote, presbítero, obispo o laico, aunque no haya tenido más instrucción religiosa que un breve catecismo. Además, nos recordaban en aquel tiempo Juan Pablo II que el concilio afirma: los seguidores de Cristo, llamados por Dios, no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y la gracia divino y justificado en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo realmente santos. Lumen Gentium 40. Porque la santidad es pertenencia a Dios, y esta pertenencia se realiza en el bautismo, cuando Cristo toma posesión del ser humano para hacerlo partícipe de la naturaleza divina, como se nos confronta en la lectura del apóstol Pedro, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipe de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, dice Pedro 2:1-4. Cristo se convierte así de verdad, como se ha dicho, en la vida del alma. El carácter sacramental impreso en el hombre por el bautismo es el signo y el vínculo de la consagración a Dios. Por eso San Pablo, hablando de los bautizados, los llama los santos, a todos los amados
de Dios, santos por vocación, Romanos 1:7. Y entonces, todos deben vivir como conviene a los santos. Y continúo porque la estuve leyendo y reflexionando. Por eso continúo con la reflexión de Juan Pablo II. Pero como hemos dicho, de esta santidad ontológica brota el compromiso de la santidad ética. Como dice el concilio, es necesario que todos con la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron, Lumen Gentium 40. Todos deben tender a la santidad porque ya tienen en sí mismo el germen. Deben desarrollar esa santidad que se le ha concedido. Todos deben vivir como conviene a los santos, como escribe San Pablo. Toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros como conviene a los santos. Efesios 5:3. Revestidos pues como elegidos de Dios, santos llamados, de entrañas de misericordia, de bondad y humildad, mansedumbre y paciencia, Colosenses 3:1-2. La santidad que poseen no les libra de las tentaciones y de las culpas, porque en los bautizados siguen existiendo la fragilidad de la naturaleza humana en la vida presente. El Concilio de Trento enseña al respecto que nadie puede evitar durante toda su vida el pecado, incluso venial, sin un privilegio especial de Dios, como la Iglesia cree que acaeció con la Santísima Virgen. Por privilegio especial de Dios, como de la bienaventurada Virgen, lo enseña la Iglesia. Esto nos impulsa a orar para obtener del Señor una gracia siempre nueva, la perseverancia en el bien y el perdón de los pecados. Perdónanos nuestras ofensas, dice el Padre nuestro, como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Un llamado a la perfección por la caridad. Según el Concilio Vaticano II, todos los seguidores de Cristo, incluidos los laicos, están llamados a la perfección de la caridad. Es así como Juan Pablo II nos explicaba que la tendencia a la perfección no es privilegio de alguno, sino compromiso de todos los miembros de la Iglesia. Y compromiso por la perfección cristiana significa camino perseverante hacia la santidad, como dice el concilio. El divino Maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera fuese su condición, la santidad de vida, de que Él es iniciador y consumador. Por eso dice, pues vosotros sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Por ello nosotros, todos los fieles de cualquier estado o condición, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Precisamente gracias a la santificación de cada uno se introduce una nueva perfección humana en la sociedad terrena, como decía una sierva de Dios, Isabelle Lesueur, francesa. Una francesa y una de las figuras más, diría yo, preclaras de la espiritualidad laica dominicana, de principio del siglo XX. Toda alma que se eleva consigo el mundo. El concilio enseña que esta santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Conviene observar aquí que la riqueza infinita de las gracias de Cristo participada a los hombres se traduce en una gran cantidad y variedad de dones, con lo que cada uno puede servir y beneficiar a los demás en el único cuerpo de la Iglesia. Era la recomendación de San Pedro, pero a los cristianos se esparció en Asia Menor, cuando exhortándolos a la santidad escribía que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo,
a quienes corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:10. Y vamos a ir concluyendo, se me acaba el tiempo. El camino de santidad para los laicos cristianos. También el Concilio Vaticano II dice que una misma es la santidad que cultiva los múltiples géneros y ocupaciones. Todos son guiados por el Espíritu de Dios. Lumen Gentium 41. Así recuerda el camino de santidad para los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos que aspiran a convertirse en ministros de Cristo. Y todos aquellos laicos elegidos por Dios que son llamados por el obispo para que se entreguen por completo a las tareas apostólicas. Pero de forma más expresa considera el camino de santidad para los laicos cristianos comprometidos en el matrimonio, los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida, inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas, los hijos amorosamente recibidos de Dios. De esta manera ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y generoso amor y contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó por ella. Y compartí con Juan Pablo II, completa la idea San Juan Pablo II cuando era Papa. Lo mismo se puede y debe decir de las personas que viven solas o por libre elección o por acontecimientos y circunstancias particulares, como los célibes o las núbiles, los viudos y las viudas, los separados y los alejados. Para todos vale la llamada divina a la santidad realizada en forma de caridad. Y lo mismo se puede y debe decir, como afirma el sínodo en el año 1987, Christi Fideles Laici, de aquellos que viven la vida profesional ordinaria, el trabajo cotidiano y actúan por el bien de sus hermanos y el progreso en la sociedad a imitación de Jesús obrero. Y lo mismo se puede y debe decir, por último, de todos los que, como dice el concilio, se encuentran oprimidos por la pobreza, la enfermedad, los achaques y otros muchos sufrimientos a los que padecen persecución por la justicia. Estos están especialmente unidos a Cristo, paciente por la salvación del mundo. Por todo lo anterior, son muchos, por consiguiente, los aspectos y las formas de santidad cristiana que están al alcance de todos nosotros, los laicos, y sus diversas condiciones de vida en las que estamos llamados a imitar a Cristo y podemos recibir de Él la gracia necesaria para cumplir su misión en el mundo. Todos estamos invitados por Dios a recorrer el camino de la santidad y a atraer hacia este camino a nuestros amigos, compañeros de vida, compañeros de trabajo, a todo aquel que está cerca de nosotros en este mundo de las cosas temporales. El Señor nos bendiga y nos ayude en este caminar hacia la perfección, hacia la santidad. Con la ayuda de Dios, para Dios no hay nada imposible. Pero este es un llamado del Señor para todos. Ninguno de nosotros está excluido para disponerse a la santidad, independiente de la actividad que estemos realizando, nuestra posición jerárquica o social a la cual pertenecemos.